Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí? ¿Se ve y se escucha bien? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al trabajo práctico número 2, que es aproximaciones y errores de redondeo. Ustedes ya han tenido el jueves pasado el teórico con el profe Marcelo, así que hoy vamos a hacer un par de ejercicios prácticos, ¿sí? A medida que voy avanzando, si hay algo que no se entiende, me avisan. Si se llega a cortar o no se escucha, también me avisan. Em, bueno, yo voy a estar leyendo el chat todo el tiempo, así que ya saben. Bien, este material ya está cargado en el aula virtual, así que ya lo tienen como clase práctica número 2, ¿sí? Bueno, para empezar a hablar de errores, es importante tener en claro qué son las cifras significativas o cuáles son las cifras significativas de un número. Definimos a las cifras significativas de un número como los dígitos de un número que pueden usarse de manera confiable. Es decir, son aquellos números realmente medidos por un observador o por un operador, ¿sí? Perdón. En una medición, entonces, como les decía, son los dígitos seguros según un instrumento utilizado, más una estimación del observador, que generalmente es la mitad de la división de la escala. Por ejemplo, para que se entienda esto, lo de la medición, si yo tengo una regla milimetrada, ¿sí? Supónganse que yo puedo medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, depende de los milímetros que pueda medir. O sea, el instrumento tiene una división de 1 milímetro, pero se puede considerar la estimación hasta la mitad de esa unidad de medida. Entonces, en este caso es medio milímetro. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que el observador puede estimar y decir, bueno, que ha medido 1,5 milímetros, ¿sí? Lo que no va a poder decir nunca el observador es que midió 1,52 milímetros, ¿sí? Ya eso, con el instrumento que les acabo de decir como ejemplo, no va a ser posible. En el caso de la presentación de un número, muchas veces, especialmente en lo que es ciencia, se utiliza mucho lo que es la notación científica, y siempre recuerden que en la notación científica los ceros a la izquierda no son significativos, sí los de la derecha, porque cuando yo agrego ceros a la derecha, lo que estoy queriendo informar es que esos lugares fueron medidos y valen 0, ¿sí? Si no se coloca nada, en realidad lo que estoy diciendo es que no sé qué número sigue, pero cuando yo coloco 0 a la derecha significa que ese valor del número se midió y vale 0. En el caso de constantes matemáticas, perdón, en el caso de las constantes matemáticas como la constante pi, el e, o por ejemplo los números irracionales, como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, bueno. Todos los números irracionales se caracterizan por tener infinitas cifras después de la coma, es decir, que van a tener entonces en ese caso infinitas cifras significativas. Obviamente, todas estas cuestiones de las cifras significativas de un número trae aparejado en la estimación de un observador, o cuando utilicemos un método numérico, la concesión de errores, ¿sí? Scarborough, ¿sí?, en el año 1966, estableció una relación entre las cifras significativas y el error de una medición, ¿sí? Siempre el profe del teórico les aclaró esto, se dice que es un método de tipo conservador, porque el método de Scarborough lo que asegura es que al menos n cifras significativas, ese número me está dando al menos n cifras significativas. Entonces supónganse, lo vamos a ver en el práctico, pero supónganse que ustedes quieren expresar un número con 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces, si yo quiero expresar un número con 3 cifras significativas, lo que me dice Scarborough es lo siguiente: bueno, vas a tener que buscar un error tal que, si n vale 3, porque es el número de números de cifras significativas que yo quiero calcular, voy a hacer 0,5 por 10 a la 2 menos 3. 2 menos 3 es menos 1, es decir, que el error va a ser 0,5 por 10 a la menos 1, que es 0,05. Ese es el error asociado para poder encontrar un valor
¿sí? Cuyas cifras significativas tengan 3 valores, o sea, tenga 3 cifras significativas. Lo vamos a ver más en detalle en el práctico cuando vamos a ejercicios. Hasta acá, lo que es la cifra significativa, ¿se entiende? Hasta acá estoy dando como un rapidísimo resumen de lo que han visto con Marcelo la semana pasada, ¿no? Bien. También vieron en el teórico, y hablan mucho sobre los conceptos de precisión y exactitud, ¿sí? Exactitud, por un lado, ¿sí? La exactitud, cuando hablamos de exactitud, siempre nos referimos a qué tan cercano está mi valor medido o calculado respecto al valor que vamos a reconocer como verdadero, ¿sí? Eso es la exactitud. Y lo contrario a la exactitud es lo que llamamos inexactitud o sesgo, ¿sí? Que es la desviación sistemática de mi medida del valor verdadero. Bien. Por otro lado, la precisión es un concepto que me da una idea de qué tan cercanos están entre sí los valores medidos, ¿sí? No me da una relación con el valor verdadero, pero sí me da una idea de qué tan cercanos entre sí están los valores medidos o calculados. Es decir, la repetitividad de mi método. Y lo contrario a la precisión es lo que llamamos imprecisión o incertidumbre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá están los típicos ejemplos para que siempre quede clara la idea. Por ejemplo, en el primer caso tenemos un montón, estos 6 puntos, cada uno de esos puntos es un valor calculado. Y el valor del medio es el valor verdadero, ¿sí? Entonces, fíjense, acá los 6 puntos, los 6 valores calculados, están lejos del valor verdadero, o sea que es inexacto, y además los valores calculados entre sí están muy distanciados entre sí, o sea que también es impreciso. ¿Bien? Acá, por ejemplo, hay un valor que cae dentro del valor verdadero, por eso es que podemos decir que es exacto, pero los valores entre sí medios están muy alejados, o sea que es poco preciso. Acá es la situación ideal, fíjense, tenemos todos los puntos cerca entre sí, por eso es preciso, y además esos puntos coinciden con el valor verdadero, ¿sí? Por eso es exacto. Y el último caso es, están fuera del valor verdadero, por eso es inexacto, pero entre sí los valores están cercanos, por eso decimos que es preciso. ¿Bien? Bueno, y acá tenemos el ejemplo de algunos ejemplos del concepto de prácticas de cifras significativas, ¿sí? Por ejemplo, 3,1428 es un número que tiene 5 cifras significativas. Tiene 5 números que me dan una idea del valor de ese número. 3,14 tiene 3 cifras significativas. 469 también tiene 3 cifras significativas. Veamos, por ejemplo, qué pasa cuando tengo ceros a la izquierda. 0,56. Bueno, los ceros a la izquierda, siempre recuerden, no se consideran cifras significativas. Por lo tanto, el número 0,56 es un número que tiene 2 cifras significativas. El número 0,789 tiene 3 cifras significativas. El 0 a la izquierda no se cuenta. Y el 0,01 tiene solamente una cifra significativa. Por el contrario, los ceros a la derecha sí son significativos, porque si yo coloco, por ejemplo, 49,0, estoy indicando que se consideraron 2 lugares después de la coma, es decir, 2 números decimales, esos 2 números decimales fueron medidos y se midieron que valen 0. Entonces, por ejemplo, el 43,00 es un número con 4 cifras significativas. No es 43,01, no es 43,12, es 43,00. Se midieron esos ceros, y por eso se toman como cifras significativas, que en ese caso son 4. El número 0,0002 es un número que tiene ceros a la izquierda y ceros a la derecha. Los a la izquierda no se cuentan, los de la derecha sí. Entonces consideramos el 2, este 0 y este 0. Tiene 3 cifras significativas. Y este de acá tiene 5 cifras significativas. Cuando vemos un número en notación científica, ¿sí? Por ejemplo, el 3,6 por 10 a la 3, este número tendría 2 cifras significativas, el 3 y el 6. El 3,60 por 10 a la 3 tiene 3 cifras significativas, el 3, el 6 y el 0. Y el 3,600 tiene 4 cifras significativas. ¿Sí? ¿Se entendieron los ejemplos? ¿Alguna duda hasta acá?
Bueno, yo avanzo, si no tienen dudas. Sí, leyendo ahí la pregunta que me hace Postachini, el número que vos me decís, si el 5 fuera un 0, es decir, si el número fuera 0,40000, también tendría 5 cifras significativas. Los ceros a la derecha cuentan todos, ¿sí? Bien, entonces seguimos. El Belén, también lo que vos me decís. Por eso es que muchas veces cuando nosotros expresamos números con cifras significativas, nosotros expresamos números en notación científica, el 3,6 por 10 a la 3, me estoy diciendo, por ejemplo, que es un número que es 36.000. Está claro, es un número con 36.000. Pero en realidad, vos los números, las cifras que has medido fehacientemente es el 3 y el 6. ¿Sí? Eso depende mucho a veces del instrumento de medida. Por eso cuando ustedes tienen notación científica, no es lo mismo poner 3,6 por 10 a la 3 que poner 3,60 por 10 a la 3 o 3,600 por 10 a la 3. Los tres números, matemáticamente, si yo hago una operación con ellos, es el mismo número. Es 36.000. Perdón, es 3.600. Pero la forma que yo tengo de expresarlo, en la primera notación solo se midió el 3 y el 6, por eso que tiene dos cifras significativas. En realidad, ahí vos sabés que es un número del orden de 3.600, pero puede ser 3.601, puede ser 3.620, puede ser 3.650, puede ser, no das idea de qué viene después del 6, ¿sí? Por eso son dos cifras significativas. En el segundo es 3,60. Vos me estás asegurando que el segundo lugar de decimales es un 0. Por eso tiene tres cifras significativas. Lo que no voy a saber es qué número tiene la tercera cifra decimal. Puede ser 3.601, 3.602, 3.603, 3.000. Bueno. Y en el último es así, es cuatro cifras. Perfecto. Pero está bien en la consulta porque da lugar a dudas lo que me dijiste. Bien, sigamos entonces. Bueno, ¿cómo se originan estos errores? Los errores pueden surgir de tres principales fuentes, ¿sí? Los primeros son los errores de redondeo, donde ustedes siempre tengan en cuenta que uno para realizar cálculos en análisis numéricos generalmente usa calculadoras o computadoras que siempre representan un número finito de cifras, ¿sí? Entonces, siempre vamos a estar utilizando menos cifras significativas que el valor real. Esto especialmente es válido cuando uno trabaja con números irracionales. Recuerden que, por ejemplo, si yo trabajo con números irracionales como el pi o el raíz de 2, raíz de 5, etc., esos números irracionales tienen infinitas cifras después de la coma. Sin embargo, cuando yo hago un cálculo utilizando una calculadora, una computadora, o a mano incluso, yo nunca voy a usar todas las cifras. Voy a usar hasta cierto número de cifras después de la coma, a partir del cual el resto estoy redondeando y ahí hay un error de redondeo, ¿sí? Otra fuente de los errores son los errores de truncamiento, que los errores de truncamiento se producen por utilizar un método de aproximación en lugar de usar una solución numérica exacta, que está muy relacionado con lo que vimos en la clase número 1. Y la tercera gran fuente del origen de errores son aquellos errores que son inherentes, es decir, equivocaciones propias del observador, errores de formulación también que pueden ser por parte del operador, incertidumbre en la recolección de datos, etc. ¿Y cómo es que vamos a calcular el error? Bueno, vamos a poder calcular el error de dos maneras distintas. Una vamos a hacer el error verdadero y el otro es el error aproximado, ¿sí? El error de truncamiento, Eduardo, está relacionado con el método de aproximación, ¿sí? Es decir, muchas veces nosotros para hacer algún cálculo utilizamos métodos de aproximación en lugar de utilizar métodos exactos, ¿sí? Entonces, la diferencia, el método de aproximación hace aproximaciones, valga la redundancia, donde ya involucran un error propio del método que estoy utilizando, porque no estoy usando la solución exacta o analítica, sino que estoy haciendo un método de aproximación. Entonces a eso corresponden los errores de truncamiento, ¿sí?
Continuando, vamos a ver dos tipos de errores, lo que vamos a llamar el error verdadero y el error aproximado. El error verdadero está muy relacionado con el concepto de exactitud. ¿Por qué? Ustedes si recuerdan, la exactitud me daba una idea de qué tan cerca o lejos estaba el valor medio del valor verdadero. Bueno, esa diferencia, esa distancia del valor aproximado respecto al valor considerado verdadero, es lo que vamos a llamar el error verdadero. ¿Y cómo se calcula? Bueno, el error verdadero absoluto se calcula como el valor verdadero menos el valor aproximado. Todo esto entre valor absoluto, entonces no vamos a ver por qué. Entonces, cuando yo hago la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado, es el error verdadero absoluto. El relativo, el error verdadero relativo, es hacer el error verdadero absoluto dividido el valor verdadero. ¿Bien? Y el porcentual es simplemente hacer el error relativo verdadero por 100. Simplemente es para que sea más fácil de interpretar. ¿Qué es lo que ocurre? El error verdadero en realidad no es algo que vayamos a calcular nosotros en nuestra asignatura, porque en la mayoría de los casos, como nosotros vamos a estar usando métodos de aproximación, no vamos a tener nunca como dato el valor verdadero. Entonces, si yo no tengo el valor verdadero como dato, nunca voy a poder calcular el error verdadero. ¿Bien? O sea, en realidad no es algo que le vayamos a pedir en esta materia, que ustedes calculen el error verdadero de un cálculo particular. Suele usarse, y es importante tener conocimiento sobre el error verdadero, para poder validar un método de aproximación y ver el error de ese método. Es decir, yo propongo un método de aproximación, y si tengo la solución analítica o exacta, yo puedo ver cuál es el valor verdadero y puedo compararlo con mi método de aproximación. Y de esa manera, si yo calculo el error verdadero, puedo validar o no mi método de aproximación. ¿Sí? Para eso suele usarse el valor verdadero. El error verdadero, perdón. Nosotros siempre lo que vamos a utilizar en esta asignatura, cuando hablamos de error, es el error aproximado. El error aproximado, que está relacionado con el concepto de precisión. ¿Por qué? Porque el error aproximado me da una idea de la distancia que hay entre dos o más cálculos medidos, ¿sí? Es decir, la distancia entre dos iteraciones sucesivas. ¿Cómo se calcula? Bueno, el error aproximado absoluto es el valor nuevo menos el valor anterior. El relativo es el valor absoluto aproximado sobre el valor nuevo. Y el porcentual es el valor relativo, el error relativo aproximado por 100. Entonces veamos un ejemplo. Supónganse que a ustedes les piden determinar el error absoluto, relativo y porcentual si al pesar 50,06 kilos de masa de una sustancia se obtuvo un valor de 50,3. Bueno, acá tienen, esperen un segundo que quiero ver. Acá tienen un ejemplo donde ustedes tienen un valor, este valor que es el valor verdadero, en este caso sí se los da como dato el valor verdadero. Yo puse pesar 50,06 kilos de masa. Ese es el valor verdadero. Pero la balanza me da el valor de 50,3 kilos. Ese es el valor medido o aproximado, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el error absoluto? Bueno, el error absoluto lo voy a calcular. Valor verdadero menos valor aproximado. O calculado. ¿Bien? Siempre entre valor absoluto, porque lo que medimos es la distancia. No me importa si uno es mayor que el otro. Lo que me importa es cuánto se aleja de ese valor. Entonces siempre van a ser positivos. Los errores siempre son positivos y siempre se suman. ¿Sí? Importantísimo lo que estoy diciendo. Entonces hago valor verdadero, que es 50,06, le resto el valor medido, que es 50,3, en valor absoluto me va a dar que el error absoluto es 0,24. El error relativo, dijimos que era hacer el error absoluto sobre el valor verdadero. El error absoluto es el que acabamos de obtener, 0,24 dividido el valor verdadero, que es 50,06. Eso les va a dar un valor de 0,00479. Ese es el error relativo verdadero. Y por último, el error porcentual es hacer ese valor que acabamos de calcular por 100. Entonces, si yo lo multiplico por 100, me da 0,479%. ¿Sí? Lo que les decía recién se los repito ahora. No importa el signo del error,
Porque lo que se mide siempre es la distancia del valor obtenido respecto al valor real. Por eso siempre vamos a utilizar valor absoluto para calcular los errores, ¿sí? Siempre van a quedar positivos, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, continúo. Bueno, y a raíz de lo que acabamos de hacer y calcular, hay una serie de preguntas. En este caso, ¿se conoce el valor verdadero? En el caso que acabamos de ver, ¿se conoce el valor verdadero? Sí, me lo da el enunciado que es 50,06. ¿Por qué debemos usar el valor absoluto del error? Es importante que quede claro eso. ¿Por qué se debe usar el valor absoluto del error y no el número con su signo correspondiente? ¿Por qué se debe usar el valor absoluto? Porque es una distancia y nos importa solamente saber cuánto se distancia del valor verdadero. Por eso siempre es positivo. ¿Qué información me da el error relativo? Esto es importante, no lo manejamos todavía. ¿Qué información me da el error relativo que no me da el error verdadero? Porque generalmente van a ver ustedes que calculamos el error relativo y no el error verdadero. ¿Ustedes qué dicen ahí? ¿Por qué se les ocurre que el error relativo es un número? Bueno, pero ¿por qué sería? Bueno, la razón es la siguiente. Exactamente, depende del valor que yo estoy midiendo. Si yo les digo, bueno, el error absoluto de una medición es 10 centímetros. Listo, 10 centímetros es mi error absoluto. Ahora, bueno, ¿de qué medición estamos hablando? ¿Es lo mismo tener un error de 10 centímetros si yo estoy midiendo la altura de una persona? ¿O si estoy teniendo un error de 10 centímetros y estoy midiendo la distancia de la Luna a la Tierra? ¿Les parece lo mismo? El mismo grado de error, digamos. Si bien los dos absolutos son iguales, son 10 centímetros. Sin embargo, la relación que me da el error relativo, ¿sí? Que no me la da el absoluto, es que el error relativo me relaciona mi error con el valor verdadero. ¿Sí? Eso hace que yo relacione mi error según la distancia que estoy viendo. Entonces no es lo mismo tener un error de 10 centímetros cuando estoy midiendo una distancia de acá a la Luna, o si le estoy midiendo para medir una mesa de 2 metros. ¿Bien? Bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. El error relativo porcentual se usa mucho, y esto es así, porque el error relativo porcentual me permite tener una idea del error relativo en porcentaje. Y el porcentaje es una unidad de medida que uno tiene muy arraigada en la cotidianeidad, entonces eso hace que sea mucho más fácil de comparar, ¿sí? Situaciones en unidades de 100, simplemente por eso. Pero me da la misma información el error relativo porcentual que el error relativo. El error verdadero da una idea de la exactitud, sí. Y el error, se me fue el nombre, lo tienen acá. El error verdadero da una idea de la exactitud. Y el error aproximado de la precisión, Juan. ¿Sí? El ejemplo que vimos acá es error verdadero, por eso estamos hablando siempre de exactitud. Bien. ¿Siempre vamos a poder calcular el error verdadero? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿por qué? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? Solo vamos a poder calcular el error verdadero cuando tenemos el valor verdadero, que no va a ser casi nunca en esta materia. ¿Sí? ¿Y para qué puede servirme entonces calcular el error verdadero teniendo el valor verdadero y un valor aproximado obtenido numérico? Bueno, eso es lo que les dije anteriormente. El error verdadero puede ser de mucha utilidad, ¿sí? Para validar un método de aproximación y ver el error de ese método. ¿Bien? Bueno, y acá les pregunto como para que repasen, ¿cuántas cifras significativas tiene en este caso el valor verdadero dado? El valor verdadero, si se acuerdan, era 50,06. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 4, exactamente. El valor verdadero es el valor que se considera real de una magnitud, ¿sí? Ustedes siempre, obviamente, cuando veamos ejercicios, va a estar escrito y es teórico,
Pero sí, se supone que es algo teórico, o utilizando las 6. Les pregunto para qué puede servirme entonces calcular el error verdadero teniendo el valor verdadero y un valor aproximado obtenido con un método numérico. Esto es lo que les decía anteriormente. El error verdadero no es algo que nosotros vayamos a usar, no es algo que nosotros vayamos a usar, sino, ¿por qué? Porque nosotros en esta materia generalmente nunca vamos a tener acceso al valor verdadero. Bueno, esperen un poquito con las preguntas porque si no, voy a uno. Estoy contestando lo de Josefina y le contesto el resto. El valor verdadero no es algo que ustedes vayan a tener acceso casi nunca, ¿sí? El valor verdadero en esta materia casi nunca lo van a tener porque acá lo que hacemos es justamente utilizar métodos de aproximación porque no tenemos una solución analítica exacta y por lo tanto no vamos a tener un valor verdadero, ¿sí? Pero ¿para qué se suele usar el concepto de error verdadero? El concepto de error verdadero me permite a mí validar un método de aproximación, ¿sí? Y ver el error que tiene ese método arraigado. Entonces, supónganse que yo conozco la solución analítica exacta de una situación problemática. ¿Bien? Si yo conozco la solución analítica exacta, puedo calcular el valor verdadero de una iteración. ¿Sí? Y quiero proponer un nuevo método de aproximación para esa condición. Entonces, propongo un nuevo método de aproximación y lo que puedo hacer ahora sí es comparar el error verdadero con el error aproximado y validar de esa forma mi método de aproximación. Para eso es que se suele usar el error verdadero, ¿sí? Eso contestando la pregunta de Josefina. Después me preguntó, ¿por qué 4 y no 3? El valor verdadero de Miam es 50,06. Entonces tiene 4 cifras significativas. No sé por qué me decís 3. 50,3, ese no es el valor verdadero, ese es el valor medido. El valor verdadero es 50,06. Por eso son 4 cifras. Y después me preguntó Juan, por ejemplo, ¿de dónde se sacó la medida del metro? No recuerdo cómo se llamaba. ¿Ese sería un valor verdadero? No entiendo tu pregunta, Juan. La medida del metro. ¿Qué metro? El ejemplo que yo di de centímetros.